Bienvenidos al podcast El Mundo de las Deudas, enfocado en la casuística del régimen concursal ecuatoriano, donde cuestionamos que el juicio concursal, quiebra o insolvencia sean desnaturalizados usándoselos como procesos recaudatorios y sancionatorios en contra de deudores desafortunados. Mientras, por otra parte, estos juicios son subutilizados por acreedores que se conforman con la quiebra simbólica de empresarios inescrupulosos y pícaros, sin agotar la fase penal para la sanción de la quiebra fraudulenta. Bienvenidos al podcast jurídico El Mundo de las Deudas. ¿Quieren saber ustedes, amigos, quiénes son considerados deudores desafortunados según la legislación concursal ecuatoriana? Quédate hasta el final y te lo cuento de una manera breve y sencilla. Desde épocas muy remotas, siempre hubo deudores que honraron sus obligaciones y otros que no las pagaban. Pero en esa época pretérita se ponían a todos los deudores en un mismo saco y a todos, sin excepción, se aplicaba un sistema sancionatorio extremadamente represivo, con sanciones crueles e inhumanas. En un principio, el acreedor insatisfecho se apoderaba físicamente del cuerpo y el alma de su deudor. Podía disponer de él como a bien quisiera para esclavizarlo y tenerlo a su servicio, hasta que alguien se compadeciera y pague la deuda. Era la única forma con la que un deudor podía liberarse de sus obligaciones. Posteriormente, se dio inicio a una época de humanización del sistema concursal universal, de insolvencia y de quiebras, y apareció la prisión por deudas como un sistema menos represivo, menos cruel, mediante el cual un tribunal de justicia sancionaba a todo deudor en cesación de pagos, sin considerar las causas del impago. Se lo condenaba al deudor como un delincuente común a cumplir una pena de prisión por un tiempo determinado, que una vez cumplido recuperaba su libertad, pero en cambio se mantenía de manera perpetua los efectos civiles y estigmatizantes sobre el deudor hasta que pagara sus deudas. Ya en épocas contemporáneas, en que el derecho concursal universal se ha vuelto muy dinámico, se empieza a distinguir a los deudores que incurren en cesación de pagos, liberándose de toda responsabilidad penal a aquellos deudores desafortunados que incurrían en cesación de pagos en razón de haber sufrido algún desastre natural, como una inundación, un terremoto, un tsunami o una pandemia sanitaria como la que existió en el 2019 y 2020. Pero en términos generales se sancionaba al deudor impago con pena privativa de libertad, que una vez que cumplía recuperaba su libertad, pero se mantenían las sanciones civiles y las interdicciones hasta que el pago de la deuda se hiciera efectiva, con lo cual realmente empieza una era de la humanización del derecho concursal, pues anteriormente las penas eran perpetuas. Desde hace muchas décadas se ha venido manejando esta distinción entre deudores malos y menos malos. En la mayoría de los países, como en Ecuador, se ha establecido un régimen concursal mixto con 3 clases de insolvencias que en nuestro país se encuentran consagrados en el artículo 417 del Código Orgánico General de Procesos, en el que de una forma muy precaria y rudimentaria se establece, en primer lugar, la insolvencia fortuita por fuerza mayor, que proviene por desastres naturales. En segundo lugar, la insolvencia culpable, que es aquella causada por conductas imprudentes o disipadoras del deudor. Y la tercera, la fraudulencia, que es causada por conductas maliciosas y o dolosas del deudor para perjudicar a sus acreedores, debiendo aclarar que el delito de quiebra o insolvencia fraudulenta no sanciona el no pago de una deuda, sino la conducta típica
antijurídica y culpable mediante el cual un deudor simula su estado de insolvencia, ya sea ocultando, simulando o escondiendo sus bienes en perjuicio de sus acreedores, puesto que el artículo 66.29 de la Constitución de la República prohíbe la prisión por deudas. Con los antecedentes expuestos, resultaría muy fácil definir cuándo se puede considerar a un deudor impago como deudor desafortunado, señalando simple y llanamente que es todo aquel deudor al que pudiéramos encasillarlo en el caso de la insolvencia fortuita o por fuerza mayor, lo cual nos parece insuficiente, porque en el sistema capitalista en que vivimos, donde toda actividad económica es de libre competencia, en muchos casos hay elementos del mercado que deben perecer para permitir que subsista otro de mejor calidad, en cuyo caso el elemento debilitado por su competencia entra en dificultades económicas e incurre en cesación de pagos por causas ajenas a su voluntad y no por conductas maliciosas o dolosas. Dentro de los estándares internacionales del derecho concursal, se ha creado una figura jurídica típica del régimen concursal, que trata de mantener un equilibrio entre el éxito y el fracaso en el mundo de los negocios, por el cual se introduce al régimen concursal un nuevo paradigma, para sustituir aquel viejo paradigma extremista mediante el cual el proceso concursal tenía como único objetivo principal proteger a los acreedores y al crédito, el que no se quiere abandonar, pero que se lo combina con la protección al deudor desafortunado, para implantar como principio fundamental la conservación de la empresa viable y útil socialmente, con cuya aplicación se protege tanto a los acreedores, al acreedor desafortunado y a la economía nacional, que también se favorece al mantener con vida a una empresa generadora de riqueza, fuentes de trabajo y tributos a favor del Estado. Debemos tomar en cuenta que este nuevo paradigma de la conservación de la empresa considera como empresa a la infinidad de modalidades organizativas de producción de bienes o servicios destinados a ser vendidos con la esperanza de obtener un beneficio, sea como empresas unipersonales o como corporaciones mercantiles. En todo el mundo, el régimen concursal ha establecido que en los procesos preconcursales, como mecanismo legal idóneo para salvar a la empresa viable y socialmente útil, que el deudor desafortunado puede o no accionar voluntariamente para prevenir la declaratoria de insolvencia o de quiebra y proponer a sus acreedores la reestructuración de sus pasivos, cuya figura jurídica se encuentra consagrada en el artículo 415 del Código Orgánico General de Procesos, que pese a que se encuentra vigente desde el año 2015, esto es hace 10 años, se encuentra en total desuso por falta de difusión, mientras que el referido mecanismo preventivo para las corporaciones mercantiles bajo el control de la Superintendencia de Compañías se encuentra vigente desde el año 1997 e igualmente se encuentra prácticamente en desuso por falta de difusión de sus ventajas y sus desventajas. En los próximos episodios explicaremos con más detalles el desarrollo de estos procesos preconcursales antes de entrar a ver los procesos concursales propiamente dichos, esto es, el juicio de insolvencia, el juicio de quiebra, con todas sus particularidades que debemos de señalar. Muchas gracias, espero me entreguen sus comentarios.